La presentación de la encuesta nacional de salud mental que el Instituto Nacional Honorio Delgado Bello Noguchi este año va a realizar, ¿no? Esta encuesta tiene como objetivo estimar la frecuencia, distribución y determinante de los principales trastornos de salud mental y de problemas psicosociales, así como de los indicadores de acceso a los servicios de salud mental en la población del Perú. Estos son datos importantes que nos va a ayudar a ver en la prevalencia y los estados de salud mental en nuestro país. Estamos con todo el equipo técnico del Instituto de Salud Mental, el doctor Fernando Luna, que es el director ejecutivo de la Dirección de Adicciones del Instituto, así como el equipo liderado por la licenciada María Luz Antunes, que es parte integrante de la encuesta, ¿no? A continuación, tenemos la palabra del ingeniero Juan Grado Camarra, que es vicerrector de la Universidad Nacional de Perú. Ejecutivo de la Dirección de Adicciones del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado. Señoritas del equipo técnico de Encuesta Nacional de Salud Mental, doctora Lea Ferrer, directora de primeros ciclos. Ustedes tienen a su cargo la investigación formativa también. Entonces, desde ahorita pueden comenzar a saber para qué sirven estas cifras que le van a dar acá los señores del equipo técnico de la encuesta nacional. Eso va a servir para detectar los focos donde se encuentre algún mal en especial con respecto a la salud mental, cómo se debe trabajar con respecto a la salud mental, ¿no? Hablamos mucho de depresión, ansiedad, pero ¿por qué se da? ¿Dónde se da? ¿Cómo podríamos evitar esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, justamente para esto sirve estas encuestas, esta data. Y justamente la invitación era para ustedes de la Facultad de Ciencias de la Salud, porque ustedes trabajan con eso, con esos números, con esas cifras, para poder ordenarse y poder tener una prevención, porque lo que tenemos que hacer es prevenir. Esto se puede prevenir, pero para eso ya están los técnicos, los que conocen la materia, ¿no? Simplemente nosotros damos las pautas, el desarrollo son los especialistas. Bien, entonces esta charla, nuevamente muy agradecido doctor Luna por venir con su equipo y para que nuestros estudiantes puedan ampliar un poquito más su visión con respecto a los diferentes tipos de enfermedades que aquejan en nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras. A continuación le damos la palabra al doctor Fernando Luna para que nos comience con la exposición de la encuesta nacional especializada en salud mental. Gracias. A todos ustedes, jóvenes estudiantes, profesores. Bueno, el día de hoy nosotros vamos a proceder a dar un panorama de lo que trata la primera encuesta nacional de salud mental. Una encuesta necesaria de hacer, ¿para qué? Para conocer nuestro estado actual de la salud mental. Pero este estudio tiene algunas características muy particulares y que lo van a hacer único, de repente, en esta latitud de la región, no solamente peruana, sino latinoamericana, por su potencia. Vamos a entender de que esta encuesta nacional tiene su nombre porque va a ser aplicado a todo el Perú, a las 25 regiones del Perú. Y como no puede faltar, una de esas regiones importantes es el Callao. ¿Ok? La siguiente, por favor. Bueno, cuando nosotros vemos lo que se llama la carga de enfermedad, nosotros tenemos que entender de que las enfermedades ya no se miden de la manera antigua, es decir, si una enfermedad, por ejemplo, se contagiaba rápidamente, o sea, si era virulenta, era antes temida, ¿no? Si una enfermedad causaba la muerte rápidamente, pues
una enfermedad obviamente con un índice de mortalidad bastante severo, también era bastante temida, y eran las que más se estudiaban o tenían el foco. Pero eso era en un sistema de repente epidemiológico antiguo. Ahora el Perú y en general el mundo ha tenido una transición epidemiológica. Las poblaciones han empezado a crecer, las infecciones agudas se han empezado a tratar, y ahora lo que nosotros tenemos son las enfermedades crónicas. Enfermedades que se caracterizan por dos cosas, ¿ah? La primera es que te pueden matar, como no, pero si no te matan, te pueden causar discapacidad. Entonces se habla de un indicador de años de vida perdido, ¿no es cierto?, por pérdida de la salud, la discapacidad y obviamente también la muerte. Y así se hacen indicadores de lo que son las enfermedades crónicas y lo que se llama la carga de enfermedad. Entonces, al hacer este estudio, nosotros podemos ver que hay una enfermedad, por ejemplo como el cáncer, que te ataca y de repente te mata, pero dura poco. Pero hay enfermedades que te pueden dar en la adolescencia y toda tu vida te persiguen, toda la vida te dañan y no te dejan desarrollar tu proyecto vital. Entonces, esas enfermedades que causan esa discapacidad son medidas por estos estudios que se llaman de carga de enfermedad. La primera enfermedad de carga de enfermedad, como estamos viendo en este cuadro, corresponde a los trastornos mentales. Es decir, cuando una persona tiene, como han mencionado, depresión, ansiedad, consumo de sustancias, violencia, etc., produce tal carga de enfermedad que produce una pérdida económica a los países. Y en el primer lugar, te digo, está esta enfermedad. Si nosotros calculamos en años de vida perdidos, prácticamente en primer lugar están los trastornos mentales, y en el Perú se han estimado que son más de 668.114 años perdidos, que implica el 12.7% del total. Esto es muy superior a las otras enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, tuberculosis, etc. Ahora, el 20% de la población adulta, es decir, un quinto de la población, estoy hablando de cifras pre-pandemia, tenía un problema de salud mental. Lo mismo de los niños y adolescentes. El 20%, un quinto de la población también estaba teniendo problemas de salud mental. Y esto lo podemos afirmar porque el Instituto Nacional de Salud Mental ha venido haciendo una serie de estudios que están debidamente publicados. Aquí tengo, no sé, alguno de ellos, que es este es del IMI Callao, del año 2012, tenemos del 2002, tenemos de todas las regiones del Perú, Lima Metropolitana y Callao, también de 2007, y tenemos así, por ejemplo, estos son de los estudios regionales, los hospitales regionales, donde también está incluido obviamente los hospitales del Callao. Entonces nosotros tenemos que a nivel nacional este es el promedio. La siguiente, por favor. Ahora, si nosotros vamos un poquito de datos, por ejemplo, un poquito más específicos, el 20.6%, podemos hablar del promedio, un quinto de la población, tiene problemas de salud mental. Pero además tenemos otros datos. Casi el 90% de la población no confía en las autoridades. El 70% de la población no se siente protegido, no se siente asistido. Y por si fuese poco, lo que sí podemos ver que el sentimiento de protección que tienen las personas, que es básico para su salud mental, lo da la familia y todavía la creencia en Dios. Aunque sabemos que hay una fuerte corriente ahora de incredulidad, que es un síntoma de que las personas ya no confían. Ahora, la cuarta parte de la población de Lima Metropolitana y el Callao, alguna vez en su vida tiene un trastorno de salud mental. Encabezan esta lista la depresión, la ansiedad, el trastorno por uso de sustancias, el trastorno de estrés postraumático. Si nosotros vemos el trastorno por uso de sustancias, nosotros sabemos que
el 64% alguna vez en su vida en el último año ha consumido algún tipo de droga, sobre todo droga legal. Pero el 7.1% tiene problemas con drogas ilegales. Si nosotros vamos a ver las mujeres unidas, es el grupo vulnerable. El 33%, un tercio, presenta ideas suicidas. ¿Y por qué? Problemas con la pareja, problemas económicos. Sabemos que los problemas económicos están directamente relacionados con el nivel de calidad de vida y también de la presencia de problemas en salud mental, a excepción de las drogas. Porque en las drogas, seas rico, seas pobre, etcétera, puedes tener el consumo. Otro, continúa la siguiente, ¿no? Prácticamente un cuarto de los adolescentes también ha tenido ideas suicidas. Esto es bastante preocupante, ¿no es cierto? Y obviamente el principal problema son los problemas con los papás. Pero también podemos ver que de los adolescentes están deprimidos. Y sobre todo por sus problemas relacionales con los padres. ¿Se imaginan ustedes lo que ha pasado en la pandemia? Ok, los adultos mayores también están afectados. La siguiente, por favor. Miren, durante la pandemia, ¿qué se vio? Nosotros, el instituto, hizo un estudio. Primero, la OMS habla de que por la pandemia estos problemas de salud mental han aumentado un 25%. Su prevalencia es bastante grande. Pero no solo eso, sino que para mayo del 2020, prácticamente un tercio de la población, casi el 30%, estaba presentando, 3 de cada 10, por así decirles, estaba presentando sintomatología depresiva. El 41% de estas personas estaba con una depresión moderada, pero el 12.8% estaba con una depresión severa. Lo mismo sucedía en niños de 6 a 11 años, 32%. Y en adolescentes de 12 a 17 años también un tercio. Y ha habido un aumento. Y esto nos debe preocupar porque solamente teníamos el preámbulo, pero esto ha tenido secuelas. Y por otro lado, la pandemia se ha prolongado. La siguiente, por favor. ¿Qué pasó? Pues durante la pandemia, miren, las familias han tenido un impacto en su economía. La pobreza ha empeorado. Los servicios de salud cerraron. Todo era COVID. ¿No es cierto? Ha habido el impacto de otro tipo de emergencia de problemas relacionados a no solamente al virus, a la sobrevivencia, al impacto directo del virus en las personas, porque ha habido daño cerebral, ha habido otras secuelas, pero tenemos sobrevivientes. El hecho de estar en la casa, vean ustedes, ¿qué creen que pasó? Los divorcios aumentaron, la violencia doméstica aumentó. Los adolescentes, cuya vida era, sobre todo se alimenta y se nutre de las relaciones, ellos tuvieron un aislamiento. Eso fue totalmente negativo. O esto ya negativo y tiene secuelas que no están cuantificadas. Los niños menores, ellos sí se beneficiaron. Como los papás estaban confinados, había un contacto con mayor frecuencia, salvo en aquellos hogares donde predominaba la violencia. La siguiente, por favor. Como les decía, el Instituto Nacional de Salud Mental ha hecho estudios epidemiológicos en todas las ciudades del país, en todas las regiones. Primero fue Lima, la costa, la sierra, la selva, fronteras, etc. Y se han estado replicando cada 10 años estos estudios. Pero lo hacíamos, le voy a comentar, en diferentes ciudades. Y se tomaban pues estratos urbanos, o también se tomaban estratos rurales. A diferencia de esa vez, lo que queremos hacer nosotros ahora es una medición simultánea de todo el país. Y queremos incluir tanto las zonas urbanas como las zonas rurales. La siguiente, por favor. El instituto tiene la base legal, tiene la experiencia, ¿no es cierto? Está dentro de la ley de salud mental, el plan de salud mental, este tipo de investigaciones. La siguiente, por favor. Entonces, como yo lo he estado mencionando, el objetivo general es estimar la frecuencia, es decir, cuál es el nivel de los problemas de salud mental en el Perú. Segundo, ¿dónde está distribuido?
¿Dónde está? ¿Están más en las zonas urbanas? ¿Están más en las zonas rurales? ¿Cuáles son los principales determinantes que condicionan este tipo de problemas? Así como haber algunos indicadores de acceso a los servicios de salud. Primero, la satisfacción. Dos, estas personas que tienen esta necesidad, ¿la encuentran? Tres, si ya han sido atendidos por los servicios de salud mental, ¿se sienten satisfechos? Entre otras cosas, la siguiente, por favor. Bueno, si nosotros vamos a los objetivos más específicos, vamos a ver que primero tenemos la prevalencia y patrones de los trastornos psiquiátricos derivados del uso de sustancias tanto legales como ilegales. Además, está incluyendo acá también lo que se llama el trastorno por uso de Internet, de las adicciones electrónicas, que es algo que recién en la última década ha sido incorporada a las clasificaciones internacionales y que antes no se medía. También vamos a estimar la prevalencia a nivel nacional de los principales problemas psicosociales. ¿Y qué incluye esto? La violencia doméstica y el maltrato infantil. Vamos a estimar de manera confiable en el último año, los 2 últimos meses, la demanda a los servicios de salud mental. Lo que les comentaba, ¿no es cierto? ¿Cuánto es que nosotros estamos, como sistema de salud, estamos tratando a estas personas? Y obviamente cuántas personas que tienen estos problemas no están siendo atendidos. También queremos ver la proporción de la utilidad percibida del tratamiento de salud mental. Ok, yo recibí mi tratamiento, pero como les comentaba, me he sentido beneficiado, he sentido alivio, he sido bien tratado, etc. Estimar los patrones poblacionales de las barreras percibidas que retrasan esta atención, el acceso a los servicios de salud. ¿Por qué no atienden? Ahora ha habido toda una reforma de salud mental y gracias precisamente a los estudios del instituto es que se han abierto una serie de numerosos centros de salud mental comunitarios que están más cerca a la población. Pero eso no significa que los problemas se hayan resuelto. Entonces tenemos también que evaluar, identificar esa brecha de tratamiento actual y los patrones de búsqueda de atención que tienen nuestros ciudadanos y también identificar grupos de alto riesgo para el consumo de sustancias, para otro tipo de patologías. La siguiente. Para eso se ha elaborado todo un protocolo. Este protocolo, como les digo, va a incluir de manera simultánea todo el país. Va a incluir no solamente a las zonas rurales, sino también a las zonas urbanas. Para eso se ha convocado a una serie de encuestadores. Por ejemplo, en Perú, en Lima y Callao van a haber 70. Y así en cada región. Entonces, estos encuestadores van a empezar a hacer su barrido, sus encuestas desde el mes de noviembre hasta probablemente enero, el mes de enero, el próximo enero. Para que esto se lleve a cabo, estas personas van a ser capacitadas. Y no solamente van a ser capacitadas, sino incluso eso ya se dio, son evaluadas psicológicamente. Van a tener un examen, que ya lo han tenido, un examen, porque tienen que ser totalmente competentes, además de tener sus supervisores. Hay otras capacitaciones que se han llevado a cabo a nivel macro regional. De acuerdo, en Lima solamente ha habido una profesión exclusiva para los encuestadores en Lima y Callao, pero en otras regiones del país, por ejemplo en Cusco, ha sido Cusco, Apurimac, Madre de Dios en Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna. Es decir, han venido los encuestadores y se han capacitado. La siguiente, por favor. En cuanto a la metodología, miren, la muestra probabilística estimada es un promedio de 56.476 personas. Es una muestra lo suficientemente amplia que va a permitir tener una potencia, para detectar enfermedades mentales hasta de 1% de probabilidades. Entonces, es una encuesta con un número bastante grande. La población es de las 25 regiones de edad. El grupo poblacional va a incluir desde los 2 años de edad a más. Respecto al cómo se va a obtener, la muestra, el INEI va a entregar los conglomerados, ya los ha entregado,
de las 25 regiones. Los encuestadores lo que van a hacer es ir en estos conglomerados que han sido aleatorizados en todo el territorio nacional. Cuando llegan ahí, van a hacer una actualización de ese conglomerado. Y de todas las viviendas, que en promedio son 140, se van a volver a actualizar para tomar 11 unidades de análisis, 11 viviendas. Y cuando se toque la vivienda elegida, se va a hacer, le voy a decir, un listado de todas las personas que potencialmente pueden ser incluidas en la encuesta. Y una vez que se haya hecho este listado, entonces se procede a una tercera aleatorización. Así se van a incluir personas en un grupo de 2 a 8 años, de 9 a 17 años, de 18 años a más, y podría ser un adulto mayor, etcétera, dependiendo de las edades. Entonces, el diseño de la muestra es probabilístico, multietápico y estratificado en hogares. La siguiente, por favor. Entonces, en cada región, por ejemplo, aquí tengo la región del Callao, que está acá. En este caso no tiene área rural, pero sí tiene área urbana. Entonces, este va a ser el número de viviendas aproximadamente encuestadas, que van a ser 1508. Y así van a ser de todas las regiones del Perú, tanto en zona urbana como rural. Entonces va a haber una potencia para poder discriminar y determinar el problema que hay y dónde está. Así es la distribución, así es. Obviamente se está incluyendo todos los distritos del Callao, ni uno va a ser excluido. Los conglomerados están aquí, 15 conglomerados de Bellavista, 74 del Callao mismo, de Carmen de la Legua 7, de la Perla 11, de la Punta 2, de Ventanilla 65, de Perú 9, que estos conglomerados ya han sido ya determinados ya por el INEI. La siguiente, por favor. Sobre los instrumentos. Los principales instrumentos son 3. Este instrumento de Preschool Age Psychiatric Assessment o PAPA es una encuesta diagnóstica que es usada para determinar los principales problemas en niños y que ha sido cedida por sus autores. Esto es lo que se utiliza para las publicaciones internacionales en este grupo de edad y consta de 13 módulos que va a ver con la familia. Incluye las patologías de este tipo de edades. Igual, para el grupo poblacional de 9 a 17 años se va a usar otro instrumento, que es el CAFA. Este instrumento también es base para los principales diagnósticos en niños y para en este caso adolescentes, y también los autores, que es de la Universidad de Duke, lo han cedido gratuitamente. Solo hay una condición que la voy a comentar ahora. Y el otro instrumento para las personas de 18 años más es el instrumento del CIRI. Este CIRI es un instrumento que nos permite hacer el diagnóstico y la evaluación para todo lo que implica el DSM, que es el Manual Internacional de Estadística y de la Salud Mental propuesto por la Asociación Psiquiátrica Americana, pero que tiene un correlato bastante seguro con el CIE-10, CIE-11 en este caso, que ha sido cedido también gratuitamente de su versión para el DSM-4, ha sido actualizado, revisado, para poder ser aplicado en este instrumento. Así también se van a usar otro tipo de escalas, ¿no es cierto?, para ver el problema del COVID, las secuelas del COVID, para ver los problemas en las personas adultas mayores, para ver los problemas de pareja, el maltrato infantil, y todos son instrumentos internacionalmente reconocidos y validados en el Perú. La siguiente, por favor. Entonces, todos los encuestadores están entrenados para cumplir ciertos parámetros éticos. Cuando van a una encuesta, se le informa a la familia y obviamente si la familia no está de acuerdo, simplemente puede negarse. Como también, si está de acuerdo, va a firmar un consentimiento informado.
Si el encuestado es un niño o un adolescente, el adulto mayor firmará un asentimiento informado. Ok, después, otra característica es que se va a utilizar una tablet donde está un programa, RedCap. Todos los datos van a ser ingresados y van a estar en línea. Esto tiene algunas ventajas que se las comentaré. Primero, que todos los datos van a estar en tiempo real. Segundo, esto va a estar almacenado en el Instituto Nacional de Salud Mental. Tercera cosa y muy importante para las universidades, este dato, ¿se acuerdan que les dije que muchos instrumentos internacionales habían sido cedidos? Pues la condición es que, y también lo que el Instituto está de acuerdo, es que esta base de datos esté de libre acceso para los gestores, decisores políticos, etcétera, que tengan que ver con todas estas decisiones importantes con estos datos. También para los estudios de investigación de los estudiantes de las universidades pueden acceder de manera libre. Obviamente, si desean ustedes publicar, lo único que tienen que hacer es ir al instituto, pedir autorización, que no hay problema, y con esta base de datos se les canaliza en el estudio que ustedes quieren hacer y se les puede contactar con investigadores que conocen del tema a investigar, tanto nacionales, porque hay una red de investigación nacional, como también internacionales, de ser el caso. Por otro lado, los resultados finales pueden ser solicitados, como decía, por ustedes, por los investigadores. Y bueno, esto está un poquito desfasado, no va a ser de septiembre, sino va a ser desde noviembre, que va a empezar los encuestadores ya a levantar la información. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que nosotros requerimos? Básicamente, como es en todo el Perú, no le estamos pidiendo financiamiento. El instituto ya gestionó esto, pero sí el apoyo de repente en otras regiones con a veces un local para que los encuestados hagan reuniones, hagan coordinaciones. Y dos, algo muy importante es si ustedes tienen ese interés de incorporarse a esta red de investigadores nacionales, ustedes pueden inscribirse. El único requisito es estar interesados. Les comentaré que metodológicamente este estudio ha sido revisado por algunos investigadores de la Universidad de Michigan, de la Universidad de Harvard. Entonces, quienes están interesados en cooperar con nosotros para que este tipo de estudio, que es único en Latinoamérica, el Perú ya era líder en estudios epidemiológicos en salud mental a nivel de Latinoamérica, pero este es el primero que se da de esta magnitud y, como les digo, con una potencia tal que va a permitir que los trastornos mentales con un nivel de hasta 1% puedan ser detectados. Esto da paso a siguientes investigaciones y seguimientos, etc. Entonces hay un interés genuino de otros investigadores de otras latitudes en cooperar, y nosotros lo que queremos es integrar a los jóvenes investigadores, a las universidades, a esta red para que no solo puedan acceder a los datos, sino también para que puedan publicar. Entonces, ventajas de esto es que este estudio está pasando por un riguroso examen, incluso por un comité de ética. Cualquier estudio derivado de esto ya no tiene que pasar eso. ¿Por qué? Porque ya es de fuente secundaria, pero con datos de alta calidad. Entonces, lo que tienen que sentarse ustedes de repente es en analizar los datos, obviamente poder ver y evaluar los resultados y también analizar para en qué podría ser útil u otras cosas que ya hacen mucho más viable un trabajo de investigación, no solamente para el bachillerato, para la tesis, incluso para posgrado, porque los datos son, repito, de altísima calidad y tienen una representatividad nacional. Eso es lo que les queríamos comentar el día de hoy y quedamos a sus órdenes para las preguntas. Gracias por los días. Antes de las preguntas, por favor, si alguien está interesado, integrar la
esta red de investigadores. Le voy a pasar la hojita para que de forma muy legible pueda... Una de ellas es conformada por dos escuelas, la Escuela Profesional de Enfermería y la Escuela Profesional de Educación Física. Particularmente, la Escuela Profesional de Enfermería tiene unos cursos ligados a investigación, pero hay un curso epidemiológico, de epidemiología, y hay otros cursos como bioestadística, estadística aplicada a la investigación, y son temas que nos involucran dentro de las líneas de investigación. También hay cursos de salud mental en lo referente a pregrado. En posgrado tenemos nuestras maestrías en la de salud pública, salud ambiental y ocupacional. Dentro de nuestras 17 especialidades hay una especialidad de psiquiatría y salud mental. Entonces, esta propuesta que nos está llegando en este momento nos va a permitir, como usted ya mencionó, realizar tesis a nivel de pregrado, de especialidad y de posgrado. Y en el posgrado tenemos maestrías y doctorado. Particularmente, yo soy profesora de estadística. Yo tengo una especialidad en estadística, yo soy ingeniero químico. Mis alumnos, muchos de ellos han estudiado conmigo de estadística. Usted sabrá que la carrera nos permite, a través de la ley universitaria, que nosotros tenemos que hacer investigación, tenemos que hacer tesis. También tenemos lo referente a investigación formativa. Los alumnos desde el primer ciclo ya están en contacto con las bases de datos de nivel internacional. Los alumnos del cuarto ciclo ya estadísticamente manejan, como usted dijo, riesgo. Entonces, eso para nosotros es muy importante, porque va a permitir que ellos publiquen, como usted mencionó, lo va a ayudar a publicar en la base de datos en revistas, ¿no?, del área. Entonces, mi compromiso, el compromiso de todos los estudiantes de aprendizaje rector es toda la facultad y de repente toda la universidad, pero específicamente la Facultad de Ciencias de la Salud. Nosotros deseamos pertenecer, necesitamos esa base de datos para poder realizar ese tipo de investigación. Esa investigación de cohorte, específicamente del área. Entonces, usted ha mencionado hay unos instrumentos que ya han sido validados, como usted menciona, y hay investigadores que ya lo han validado. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Recoger esos datos, analizar esos datos, publicar. Pero de repente, como usted dice, son encuestas, instrumentos específicos. De repente nosotros necesitamos incluir, incorporar otros indicadores, otra información que nosotros nos permita desarrollar estrategias, ¿no? Porque muchas veces van a permitir desarrollar muchas, ¿no? Particularmente tenemos una población de 2.000 estudiantes, son 500 estudiantes a nivel de pregrado, de especialidad tenemos 1.200 estudiantes que necesitan hacer su tesis, y de posgrado estamos hablando de 500 profesionales que van a ingresar entre un año y medio, algunos y otros. Entonces, fíjense que necesitamos, para nosotros esta base de datos va a permitir no desarrollar una tesis, 2 tesis, 3 tesis, ¿no? Entonces, de repente, nosotros podemos también, a través de los profesores de bioestadística de las diferentes áreas, de repente incluir otros indicadores que van a enriquecer de repente la encuesta, sino como descriptivamente algunos indicadores que de repente nosotros también, en cooperación con usted, puedan nosotros incluir para hacerlo de repente más enriquecedor. Para ello, yo de repente sugiero que de repente varias visitas que nos capaciten, que podemos relacionarnos para poder desarrollar estas tesis como le mencionaba. Eso es mi alcance y estoy en respuesta a esto que usted pueda haber de repente sugerido.
Definitivamente, no solamente esta base de datos tenemos en el Noguchi. Actualmente tenemos la base de datos de todos los estudios que se han estado llevando a cabo en todo el país. La salud mental es un tema, digamos, bastante amplio. Entonces, las posibilidades de hacer estudios son realmente para mucho más de 500 estudios o más. Se tiene ya toda una base de indicadores a nivel internacional. Son instrumentos que han sido ya usados a nivel internacional. Entonces ya tienen todo un módulo digamos, ya de estos indicadores. O sea que son indicadores, te voy a comentar, son los mismos instrumentos que se utilizan para publicar en revistas de Lancet, son de repente a nivel de salud mental son los más prestigiosos, ¿no? Incluso este instrumento está siendo publicado en la British Journal of Medicine, va a ser publicado ya como protocolo y todo eso, porque las investigaciones que se van a dar son bastante serias y la potencia es elevante de estudios epidemiológicos. Tenemos todo un libro de instrumentos, de estudios epidemiológicos semejante a este, cuyo contenido también está colgado en la página web. Entonces, se tiene. Nosotros valoramos esta inquietud y este acercamiento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esta es la primera encuesta, no va a ser la única. O sea, el instrumento ya fue, digamos, ya se está llevando a cabo. Pero, obviamente, si hay personas que van a ver, se van a llevar a cabo más encuestas. Y ese es un proyecto que se tiene previsto porque, le repito, esto tiene para hacer estudios longitudinales. Esto es solo un estudio descriptivo, pero si nosotros tomamos una muestra se puede hacer estudios longitudinales. Y es más, se pueden hacer incluso otro tipo de estudios, obviamente con perceptivos informados, para hacer estudios genéticos, porque se van a utilizar muestras, por ejemplo, de gemelos, etc. Se puede pasar a estudios biológicos, etc. Las posibilidades son bastante grandes a futuro. Entonces, de hecho, están invitados a participar, a tener ese acercamiento con el Instituto Nacional de Salud Mental, con el área de investigación, le comento. Entonces, sí, porque todo, cuando nosotros invitamos a los investigadores para también compartir, cooperar, etc. En este momento ya la encuesta está en plena ejecución. Entonces, de repente, a estas alturas, tal vez una revisión ya no sería del tiempo, ya fue revisado por los pares como le comento, de otras universidades en el extranjero, pero en el futuro no está cerrado, porque se va a seguir aplicando esta encuesta y nosotros estamos abiertos siempre a mejorar. Entonces, esa sería mi respuesta, y a todos los estudiantes que están acá, esta base de datos está a libre disposición, y tenemos otra base de datos que también ustedes pueden acceder a una simple solicitud mostrando de repente la intención del tema, un protocolo simple, pero ya para alcanzar o sea, los datos ya recogidos. Estos datos recogidos a nivel poblacional que tienen un costo, ¿no es cierto?, de recogida, etcétera, pero que a usted se le va a salir gratuitamente. Sino lo que les quiero comentar es que usted ya no va a tener que gastar en recoger en el comité de ética, etcétera, no, sino en analizar los datos. Una consulta, doctor. Nosotros somos la región Callao y lo que he visto me parece que es muy pobre la muestra que ha conseguido. Por ejemplo, en la punta solamente tendría que encuestar a 2 niños, 183 para toda la región Callao. Son clusters. Ya. Son 183 conglomerados. La muestra hace más de 1.500 personas. La muestra es 1.500. Correcto, ya, correcto. Y el acceso, o sea, el acceso que usted nos va a dar, porque es un acceso que es abierto, ¿sí? Es abierto, pero yo preferiría
que sea a través del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud, a través de lógico del profesor, tener ese enlace, ese acceso. Porque nosotros tenemos líneas de investigación. Ustedes mismos han mencionado que la parte metodológica de la recolección de la información ya está dada. Inclusive esa base de datos ya usted nos está orientando a un tipo de investigación longitudinal que puede ser prospectivo o también retrospectivo, y manejar también riesgos, o sea, la parte epidemiológica. Que ahorita ya usted, cuando está mencionando que este tipo de muestras formado ya por clases, entonces nosotros podemos utilizar estas técnicas que ustedes ya están mencionando, ya están determinando, entonces ya nos está orientando a un tipo exclusivamente de análisis, o sea, análisis que nosotros podemos definir en el instituto y poder distribuir equitativamente para los estudiantes. Porque recuerden, si bien podemos inscribir a uno o inscribir a dos, nosotros hacemos grupos de 3 como máximo para desarrollar las tesis, pero debemos orientar en esta línea, en este tipo de repente, en este momento, hacerlo transversal, como usted dice, hacerlo longitudinal, prospectivo, retrospectivo, medir riesgos, ¿no? De la ocurrencia de los casos, seleccionar, como usted dice, ¿no? De edad etaria, o sea, universitarios, ¿no? Por eso necesitamos que usted nos haga mejor un plan de desarrollo, de actividades, para poder nosotros redistribuir a los alumnos en el 10º ciclo. El 7º ciclo estamos haciendo tesis, pero ahorita nos planificamos, recogemos esta información, podemos redistribuir equitativamente de acuerdo al interés de los estudiantes. Evidentemente la base de datos va a estar abierta y cómo no, cuando también lo soliciten, o sea, también, no sé, ustedes pueden tener acceso, en realidad el acceso sea a todo el público en general y cuando no ustedes. Para hacer los trabajos de investigación solo se solicita formalmente hacer el estudio para ver que no haya duplicidad de estudios, ¿no? Entonces, porque hay estudios que ya van a estar en carrera, ya se están, digamos, presentando propuestas de posibles investigaciones, entonces se va a ver. Solamente ustedes tendrían que aplicar a eso y no hay ningún problema, porque en realidad nosotros estamos interesados en incluso asesorar a los estudiantes que quieran publicar. Y como digo, con la calidad de datos es lo más probable que lo puedan publicar en las revistas de más alto nivel, de más alto prestigio o exigencia, ¿no? Dependiendo del protocolo, etc. Este estudio obviamente solamente es transversal. Van a haber otros estudios, sino que esta data, este tipo de estudios ha dado pie en otros países que han empezado a hacer este tipo de estudios de manera sistemática, replicándolos y haciendo seguimiento de los pacientes, hacer ese estudio ya de incidencia. Este es un estudio solamente de prevalencia, es decir, y podemos hacer obviamente los análisis bivariantes, etcétera, viendo las variables confusoras, etcétera, para ver también, no sé, los principales determinantes, los riesgos, los ratios, ¿no es cierto?, que nos puede determinar si una determinante o no puede estar asociada a una determinada patología, la presencia de una patología en la región Callao, etcétera. De todas las enfermedades mentales que se va a ver tanto en personas adultas como adultos mayores, como también digamos así, en niños, ¿no?, y adolescentes. O sea, se está incluyendo toda la población en estos temas de salud mental. Muchas gracias entonces a todos. Muchas gracias al vicerrector de investigación, a la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, la doctora Sicha Macay. Por último, quisiéramos pedirle si nos puede facilitar el auditorio que en algún momento, cuando los encuestadores podrían necesitar, ¿no? Ellos van a estar más o menos el mes de noviembre. Ellos son 70 encuestadores. Quisiéramos solicitar el auditorio para alguna reunión que pudieran tener. ¿Será posible? No hay ningún problema. Lo único sí sería bueno que contacten con la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, porque ella tiene interés en esto del trabajo que van a realizar,
de investigación, ¿no? Ajá. Para que la facultad también pueda participar de repente activamente en ese trabajo que están realizando. ¿Ya? Entonces, y a través de ella ya el ambiente va a estar disponible. Muchas gracias.